Buenas noches, soy Maribel Vázquez Aguilar y hoy les hablaré de la televisión. Comenzamos con los antecedentes de la TV. Los primeros pasos de la televisión en México en su etapa experimental se remontan al año 1934. Un joven de 17 años, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, realiza experimentos con un sistema de televisión de circuito cerrado, en un pequeño laboratorio montado en las instalaciones de la estación de radio XEF. La situación actual de la televisión. Después del auge que representó la circulación masiva de los periódicos, el nacimiento del cine y posteriormente el advenimiento de la radio, la aparición de la televisión llegó para competir con sus antecesores, convirtiéndose en el medio de comunicación que ha caracterizado la época actual, en especial durante la segunda mitad del siglo XX. ¿Dónde se originó la televisión a color y cuál fue su antecedente? Ya en 1928 se desarrollaron experimentos de la transmisión de imágenes en color. John Logie Baird, basándose en la teoría tricromática del fisiólogo Thomas Young, realizó experimentos con discos de Nipkow a los que cubría los agujeros con filtros rojos, verdes y azules, logrando emitir las primeras imágenes en color. El 3 de julio de 1928, el 17 de agosto de 1940, el mexicano Guillermo González Camarena patenta en México y Estados Unidos un sistema tricromático secuencial de campos. Funciones de la televisión. El televisor es la parte final del sistema de televisión, el cual comienza con la captación de las imágenes y sonidos en origen, y su emisión y difusión por diferentes medios. El televisor, televisión o tele, es un aparato electrónico destinado a la recepción y reproducción de señales de televisión. El televisor se ha convertido en un aparato electrodoméstico habitual, cotidiano y normal, con amplia presencia en los hogares de todo el mundo. El primer televisor comercial fue creado el 26 de enero de 1926 por el escocés John Logie Baird. Elaboración de mensajes televisivos. La idea es el primer paso de un trabajo televisivo en una idea. Como la televisión consume tanto, las ideas que necesita son largas o múltiples, series, programas, en capítulos, etc. El productor. Una idea para la televisión puede presentarse también a un productor ajeno, a la emisora. El productor es una persona que, disponiendo de dinero, puede decidir pagar una realización y luego encargarse de ofrecer el producto a diferentes televisiones o cadenas que, como no pueden producir todo lo que consumen, compran el trabajo ya hecho. El guionista. Conseguida la aprobación del proyecto, se pasa a confeccionar el guión, es decir, a establecer todas y cada una de las tomas de cámara con que se formará el trabajo. El director es la persona responsable del producto. Su misión es coordinar las funciones de quienes forman su equipo de trabajo y ordenar lo necesario para que todos estén a punto y en el momento preciso. El realizador. Esta persona trabaja frente a las pantallas de los monitores, cámaras que participen en un rodaje. Su lugar de trabajo es una mesa llena de controles de donde va dando órdenes por circuitos sonoros cerrados. Al camarógrafo sobre los planos que deben tomar de lo que se está grabando. Al mismo tiempo va escogiendo el plano que considera más adecuado para la narración. Los equipos de grabación. Ya hemos dicho que el rodaje de los trabajos televisivos se efectúa con más de una cámara. Ahora vamos a distinguir entre dos formas de trabajar. En estudio. Se realiza en unos espacios que se preparan con decorados e iluminación adecuados al trabajo y que se denominan platos. Es un rodaje muy barato
En estudio se graban los programas de entrevistas, de debates, de teatro, etc. En ellos la decoración es muy importante. En exteriores, es el que realiza fuera de los estudios, en lugares que antes ha localizado y escogido un especialista en combinación con el guionista. Esta grabación es muy complicada porque se han de buscar los lugares. Los actores. La verdad es que a efectos de trabajos no hay mucha diferencia entre los actores cinematográficos y los televisivos. Incluso hay muchos actores que trabajan en los dos medios. Estructura discursiva. El encuadre. El propósito básico del encuadre de la toma es mostrar las imágenes tan claras como sea posible, con el fin de que comuniquen el significado y energía al presentarlas. El encuadre esencialmente clarifica e intensifica el acontecimiento. Planos. El tamaño de la pantalla y el campo visual están estrechamente relacionados. Tamaño de pantalla. Incluso un aparato de televisión grande posee una pantalla relativamente pequeña, especialmente si se compara con una pantalla de cine. Para mostrar los objetos con claridad, estos deben ser relativamente grandes en comparación con la pantalla de televisión. Campo visual. Profundidad de campo se refiere a qué tan ancho o qué tan cerca aparece el objeto en relación con la cámara, es decir, qué tan cerca le parecerá al espectador. Encuadre de la toma. Para lograr un encuadre eficiente de las tomas, algunos de los principios estéticos necesitan ajustarse a los requerimientos específicos del formato respectivo. Acercamiento. Los acercamientos o stream son elementos comunes en el lenguaje de televisión. Son relativamente pequeñas. Y por último, los tipos de género de la televisión. Ficción y largometrajes. Son reconstrucciones o representaciones dialogadas o dramáticas interpretadas por actores que recrean o reconstruyen unos hechos históricos o producto de la imaginación del autor. Musicales. Son aquellos programas en los que la música clásica, moderna o tradicional es el elemento dominante de su contenido. La música, el tema o asunto del programa. Deportivos. Son aquellos cuyo elemento central y definitorio lo constituye el deporte, en cualquiera de sus manifestaciones, sean competitivas o no. Informativos. Comprenden todas aquellas producciones que tienen por objeto dar cuenta de los hechos de actualidad y de interés general, ya sea desde la fórmula periodística de la noticia o desde cualquiera de sus géneros. Educativos. Son los programas que se ajustan a los planes oficiales de enseñanza y se hacen generalmente en colaboración con las dependencias de educación u otros organismos estatales, religiosos. Están basados en las diferentes formas de culto o de inspiración similar con objeto de informar al público. Publicidad. Son los espacios constituidos por unidades de publicidad o spots cuya finalidad es la información comercial y persuasiva sobre productos o servicios. Presentaciones y promociones. Se dedican a la promoción y comercial, institucional o de programas y ajustes de continuidad. Divulgación y documentales. Se refiere a un campo específico del conocimiento o de la realidad social y adopta la forma documental o de revista periódica. Otros programas. Se incluyen aquí aquellos programas que no corresponden a ninguna de las restantes categorías normalizadas de géneros de programas. Y esto sería todo.